Bien, bienvenidos a esta primera sección de nuestro curso, de nuestro seminario de investigación cualitativa y uso del Atlas T. Para esta primera sesión vamos a iniciar analizando un poco cómo es que surge la investigación cualitativa en el marco de la formación de la ciencia social en el siglo XIX. Porque la metodología cualitativa tiene fundamentos teóricos y epistemológicos distintos a la metodología cuantitativa, y es importante conocerlos porque el investigador social necesita de este conocimiento para poder determinar la importancia y la trascendencia que tiene esta metodología en la investigación social. No es simplemente una metodología adicional o una opción para la investigación social, sino que la metodología cualitativa, dados estos principios, estos fundamentos teóricos y epistemológicos, tiene una razón de ser y se ha convertido en un instrumento de investigación fundamental en la investigación social. Incluso algunas corrientes de pensamiento dentro de las ciencias sociales señalan que la investigación cualitativa es la investigación más adecuada para el análisis de los fenómenos sociales. Vamos a discutir un poco acerca de esto. En primer lugar, hay que recordar que el desarrollo del pensamiento científico que se da en el mundo occidental a partir del Renacimiento, cuando se deja atrás la idea de que los fenómenos que acontecían en la naturaleza tenían un origen divino y se empieza a buscar las causas de estos fenómenos. Esta ruptura epistemológica, llamémosle de esta manera, esta ruptura con respecto a el cómo entender los fenómenos de la naturaleza, trajo un avance espectacular en el pensamiento de la humanidad, particularmente en el pensamiento científico. Es a partir de esta ruptura que en el mundo, particularmente en el mundo occidental, se comienza a ver lo que sucede en el entorno del ser humano desde una perspectiva diferente. Y con esto se trata de explicar en términos de sus causas los fenómenos que día con día los seres humanos veían, experimentaban. En sus inicios, el pensamiento científico plantea entonces cómo es que se genera el conocimiento. Y diversas corrientes establecen que el conocimiento tiene que ver con la experiencia. Y en esto, el aparato sensorial del ser humano juega un papel fundamental. Es decir, a través de nuestros sentidos nosotros entramos en contacto con la realidad que nos circunda, nos apropiamos de las características, de los objetos, de las situaciones que están alrededor nuestro, y a través de esta apropiación generamos en nuestra mente una representación de la realidad. Para estas corrientes, entre ellos los empiristas, el aparato sensorial del ser humano tiene la capacidad de poder reproducir de manera fiel lo que capta del mundo exterior. Y esta reproducción, mientras más apegada sea a el objeto que se observa, ese conocimiento en consecuencia será verdadero. Estamos hablando de un conocimiento objetivo, es decir, un conocimiento que surge precisamente de la apropiación de las características del objeto, de ahí lo de objetivo,
que nosotros podemos reproducir de manera fiel en nuestra conciencia. La percepción, pues, del mundo que nos rodea es una percepción directa a través de nuestros sentidos. Y en ese sentido, la investigación, en este caso la investigación científica, empezó a señalar, a establecer la necesidad de que el conocimiento se generara a través de un proceso en el que el investigador experimentara su mundo circundante, la naturaleza que lo rodea. Y para esto estableció un método, el que se empezó a llamar el método científico, que establecía una serie de pasos y procedimientos a través de los cuales el investigador debía de entrar en contacto con la realidad circundante para poder generar un conocimiento, es decir, una representación lo más objetiva posible, una representación objetiva, fiel de lo que estaba percibiendo. En las ciencias naturales, este método da origen a un crecimiento espectacular del conocimiento del hombre acerca de la naturaleza. La astronomía, la biología, la física, fueron ciencias que se desarrollaron de manera muy importante a partir de estos principios. En el siglo XIX, ya estas disciplinas científicas le habían proporcionado a la humanidad grandes progresos, al grado de que prácticamente nadie cuestionaba el valor del método científico así elaborado. El hombre, a través del método científico, podía explicar a partir de sus causas los fenómenos naturales y poder intervenir en ellos en un momento determinado para que pudiese prevenir y en un momento dado controlar estos fenómenos y utilizar este conocimiento en su beneficio. El desarrollo de la ciencia, de la tecnología, el mejoramiento, por ejemplo, de la medicina, el conocimiento de los elementos, de sus reacciones y sus formas distintas de poderse combinar, le permitieron al hombre desarrollar nuevas sustancias útiles tanto para obtener facilidades, ventajas en la producción de los satisfactores necesarios para la vida humana, como también para combatir enfermedades, combatir plagas en el caso de la agricultura, etcétera, etcétera. En estas condiciones, en el siglo XIX, algunos científicos interesados en los problemas sociales llegaron a la conclusión de que era necesario contar también con una ciencia social. Y dado el espectacular desarrollo de las ciencias naturales y los grandes éxitos en la investigación de los fenómenos naturales obtenidos por esta, consideraron que para que la ciencia social pudiese, o para que la investigación social pudiese lograr el estatus de científica, debía de imitar la metodología aplicada en el análisis o en el estudio de las ciencias naturales. En ese sentido, se incorpora esa metodología al análisis social. Y esto dio origen a un paradigma que hoy conocemos como el positivismo, ¿verdad? Un paradigma de la investigación social que establece que el hombre, son los principios de este paradigma, tiene la capacidad de percibir de manera directa los fenómenos sociales, formarse una representación fiel de estos fenómenos en su mente, tener esa percepción objetiva de los fenómenos sociales y de descubrir las causas de los mismos de tal manera que se pueda intervenir en esas causas para modificar los resultados. Y entonces el objetivo de los científicos sociales de la época era precisamente el de poder prevenir las situaciones, las problemáticas sociales, intervenir en ellas para corregir, para conducir el destino de la sociedad. Esta forma de enfrentar la investigación social
fue, digamos, la primera, la que se empieza a desarrollar de manera muy importante en el siglo XIX, sobre todo con los trabajos en sociología de Durkheim en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, había otra corriente de pensamiento, particularmente asentada en Alemania, que señalaba que las ciencias sociales necesitaban de una metodología propia en virtud de que el objeto de estudio de las ciencias sociales era de una naturaleza distinta al objeto de estudio de las ciencias naturales. En efecto, el ser humano como ser social es el objeto de estudio de las ciencias sociales, el comportamiento del ser humano. Y en el caso de las ciencias naturales, el análisis de los fenómenos y de los objetos que se encuentran en la naturaleza, el objeto de estudio de las ciencias naturales, es de una naturaleza distinta. El ser humano es un ser racional, es un ser que piensa y en consecuencia su comportamiento tiene mucho que ver con esa capacidad de reflexión, de analizar las cosas, de sopesar lo que más le conviene y de tomar decisiones en cuanto al curso de su acción. Si bien es cierto, una parte importante de nuestro comportamiento como ser humano está determinado por factores de carácter biológico, de instintos propios de un ser vivo, también es cierto que esta cualidad específica, la capacidad de pensamiento y de reflexión, nos convierte en un elemento sui generis de la naturaleza en el planeta Tierra. Y entonces, a partir de estos principios o de esta consideración, los investigadores o los científicos sociales de la época, esta corriente de pensamiento, consideró que las metodologías propias del positivismo, particularmente los métodos cuantitativos, resultaban por lo menos insuficientes para poder explicar y comprender la base de los fenómenos sociales, que es el comportamiento del ser humano. Porque si consideramos que esta capacidad de reflexión es la que permite al hombre tomar decisiones respecto de su comportamiento, entonces lo que tenía que buscar el investigador social era descubrir qué es lo que pensaban los seres humanos en relación con su situación y por lo tanto poder comprender por qué hacían lo que hacían, es decir, el curso de su comportamiento, de su acción social. Y en este sentido los métodos cuantitativos no ofrecen una o las herramientas suficientes para poder aprender, apropiarse de esa subjetividad del ser humano que está detrás de su comportamiento y en el núcleo de los fenómenos y de la problemática social. Y en ese sentido consideraron estos pensadores que era necesario que las ciencias sociales desarrollaran su propia metodología. A partir de ahí empiezan a hacer una serie de aportaciones y con el paso del tiempo los métodos cualitativos se van configurando, se van perfeccionando hasta el día de hoy, en el cual constituyen un bagaje de herramientas muy eficaces para poder lograr este propósito de descubrir cómo es que la persona, el individuo, interpreta su realidad y en consecuencia de esta interpretación determina el curso de su comportamiento, de sus acciones. Desde luego que esto tiene que ver también con otro tipo de consideraciones, porque si el hombre es un ser que tiene esta capacidad de reflexión, también es cierto que el individuo, el ser humano, es un ser social, es decir, que no puede subsistir en la naturaleza aislado del resto de sus congéneres. El ser humano es por naturaleza un ser social. Es un ser que necesita de los demás para poder vivir, para poder sobrevivir, vamos a llamarlo así, en este mundo.
Y esto implica la existencia de relaciones con los demás seres humanos. Relaciones que van configurando con el paso del tiempo, con el paso de la vida del ser humano, un conjunto de aprendizajes, de influencias que el ser humano va interiorizando. En sociología el concepto es socializar. Va socializando estas experiencias, estos conocimientos, los va incorporando a su bagaje de conocimiento que le permite poder interpretar lo que está sucediendo en el mundo a partir de estos conceptos, de estos valores, de estas creencias y de estas experiencias. Muchas de ellas directas, pero muchas de ellas también tomadas de la interacción con sus semejantes. En este sentido, el ser humano va desarrollando una forma de percibir, una manera de comprender lo que sucede en el exterior, de interpretar lo que sucede en el exterior. Algunos autores le llaman a esto una matriz epistemológica. El ser humano va construyendo a lo largo de su vida una matriz epistemológica que está caracterizada porque en ella forman parte muy importante las experiencias y los aprendizajes que el ser humano tiene a lo largo de su vida. Va interiorizando valores, experiencias, formas de conocer, que empiezan desde la vida en la familia, pero que posteriormente también tiene que ver con la relación con otros grupos sociales en la medida en que el ser humano va creciendo. Si hay educación formal, la educación formal también nos va estructurando esta matriz epistemológica, de tal manera que los seres humanos tenemos una forma específica de ver el mundo dependiendo de nuestras circunstancias. Algunos autores le llaman a esto los lentes culturales, un poco haciendo alusión a aquella analogía de que todo se ve dependiendo del color, todo se ve del color del cristal con que se mira. Entonces estos lentes culturales que nos son colocados por la sociedad en la que vivimos nos permiten interpretar el mundo de una determinada manera que no necesariamente es la misma para todos los seres humanos, porque en la humanidad hay diversidad de culturas, de costumbres, de creencias, de tal manera que con respecto a un mismo asunto, los seres humanos podemos tener diferentes opiniones. Esto es muy común, lo vemos en donde quiera. Yo les planteo, por ejemplo, a ustedes cómo caracterizaría o cómo calificaría, juzgaría un católico la poligamia y cómo la juzgaría, digamos, un miembro de una etnia en donde la poligamia es una costumbre, o incluso en algún tipo de religiones en donde el hecho de que una persona tenga varias parejas no constituye un acto moralmente reprobable. ¿Quién tiene la razón? Son diferentes perspectivas, son diferentes experiencias. Incluso no podemos nosotros decir que nadie posee una verdad absoluta. Esas ya son cuestiones de fe. Pero en esto de la investigación científica no podemos afirmar, si no se tienen, ¿verdad?, las evidencias suficientes, y aún teniéndolas, ¿quién puede tener realmente la razón? Nosotros, por ejemplo, podemos, este objeto, esta pluma, ¿verdad?, si yo les pregunto de qué color es, ustedes me dirán, pues es de color negro. ¿Por qué? Pues porque alguien nos dijo que esto es un color negro. Aprendimos que este color es el negro. Pero si nosotros hubiésemos sido educados y se nos hubiese dicho que esto se llama blanco, la respuesta a mi pregunta sería: esta pluma es de color blanco. Esto nos da una idea de cómo es que
muchas de las cosas que nosotros percibimos, o la manera como nosotros percibimos, depende de la manera como hemos sido formados, como hemos sido educados. Depende de esa matriz epistemológica que se nos ha venido formando a lo largo de nuestra experiencia. Y entonces los investigadores sociales, ¿verdad?, señalan que la manera como la gente interpreta su realidad es una manera subjetiva. Es decir, que depende del sujeto, depende de su formación, depende de su matriz epistemológica. En ese sentido, pues, el conocimiento deja de ser, como lo plantea el positivismo, un conocimiento objetivo y se convierte en un conocimiento subjetivo, como consecuencia de la intervención en la percepción del ser humano de su conciencia, de esa matriz epistemológica, de esa manera de ver y de interpretar las cosas. Ese es un principio fundamental de la investigación cualitativa. Y entonces, el investigador cualitativo lo que tiene que hacer es descubrir cómo es que el individuo, aquellos involucrados en la problemática social que se analiza, cómo es que esos individuos interpretan su realidad desde su perspectiva, desde esa matriz epistemológica propia, y tratar de comprender entonces la interpretación que hace el actor social para poder entonces explicar, comprender su comportamiento. Fíjense ustedes qué interesante, porque entonces el propósito de la investigación cualitativa es atrapar, aprehender la subjetividad del actor social. Y esto no puede lograrse con una encuesta. Esto no se puede medir, no puede ser sometido al análisis estadístico. Para lograr esto se requiere de otra metodología, que es la metodología cualitativa, que ha venido desarrollando un conjunto de perspectivas teóricas y de técnicas de recolección de la información y de análisis de esa información que nos permite tratar de comprender esto. Para el investigador cualitativo, la objetividad es una meta, pero que es sumamente difícil de alcanzar. Y lo que el investigador tiene que hacer es tratar de acercarse lo más posible, y para ello es necesario entender cómo es que la gente, los actores sociales, interpretan la realidad para poder explicar su comportamiento con bases objetivas. Esta persona piensa, interpreta las cosas, el mundo que le rodea de esta manera, por lo tanto entiendo su comportamiento y puedo explicarlo. Esa es la razón por la que se desarrollan los métodos cualitativos. Mencionaríamos, por ejemplo, entre los científicos sociales más destacados que empezaron a hablar de estas cuestiones, a este otro sociólogo contemporáneo de Durkheim, que fue Max Weber, pero que tuvo muchos seguidores que posteriormente dieron continuidad a su pensamiento, que lo perfeccionaron, que lo refinaron y que nos han dado como resultado esta metodología que hoy constituye un elemento fundamental en la investigación social. Entonces tenemos en las ciencias sociales este paradigma que es el paradigma no positivista, al que se le ha llamado fenomenológico o paradigma comprensivo, que es el que del cual deriva la investigación cualitativa. Y tenemos el otro paradigma, que es el paradigma cuantitativo, aquel que planteó que la ciencia social debía de imitar los métodos de las ciencias naturales para poder ser científica, para ser ciencia realmente, y que del cual derivan los métodos cuantitativos. Entonces tenemos aquí que el investigador social tiene la opción de la metodología cuantitativa y la opción de la metodología cualitativa. Pero tomando en cuenta los argumentos y los principios de este paradigma fenomenológico, del paradigma comprensivo, que nos dice que el pensamiento no solamente es resultado de nuestra experiencia, sino también que es resultado
de la manera como nosotros interpretamos la realidad, interpretamos esa experiencia, los datos que recibimos de la naturaleza. Y que en consecuencia el conocimiento pierde ese carácter objetivo para convertirse en un pensamiento de carácter subjetivo, entonces este paradigma es muy distinto, es en ciertos aspectos irreconciliable con el paradigma positivista. Y entonces el investigador debe de tomar una decisión, el investigador social. Tiene que decidir en función de su objeto de estudio, qué es lo que quiere estudiar, en función de la naturaleza de ese objeto de estudio, tiene que decidir por el paradigma al cual debe de adscribirse para hacer una investigación. En este curso, en este seminario, vamos a analizar este paradigma, el paradigma fenomenológico, la metodología cualitativa. Para que ustedes tengan esta situación claramente ahí frente a ustedes y que puedan tomar una determinación, una decisión con respecto a cómo llevar adelante su trabajo de investigación. Si ustedes van a titularse por tesis o por la opción del proyecto de educación popular, tendrán necesariamente que enfrentarse a este dilema. ¿Cómo voy a investigar la realidad que deseo transformar? ¿O cómo voy a investigar la realidad para generar el conocimiento que pretendo desarrollar? Eso es lo que vamos a analizar en este curso. Les agradezco su atención y en otro video continuaremos con el tema. Muchas gracias.